Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos del Derecho, en Radio Voz Andina Internacional Radio Universitaria. El día de hoy nos acompaña Saudia Leboyer, ella es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y también es periodista. Y nos va a ayudar hablando sobre la situación de Venezuela, la situación actual. Este programa se emite el día 13 de agosto del 2024, porque como cambia todo el tiempo, es mejor decir, en este momento hablamos sobre esto. O sea, luego tal vez puede pasar un mes, 2 meses y la situación cambia mucho. Entonces, bueno, tener en cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saudia? Buenos días. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Sí, bueno, ¿nos puedes contar un poco, para nuestros radioescuchas, el contexto general de lo que vive Venezuela ahorita a raíz de las últimas elecciones? A ver, es un contexto bastante complejo, están muchas cosas en juego, pero lo más importante es la libertad del país para poner fin a una dictadura, que es la dictadura de Maduro, y que ha tenido a la oposición trabajando desde hace muchísimos años, unas veces agrupada, otras veces dividida, para tratar de sacarles del poder finalmente a estas personas, y ahora están en unas inicios de acercamientos para ver cómo pueden lograr esto, pero ya no necesariamente una negociación oposición, dictadura, sino más bien una intervención directa de países como Estados Unidos. Esto es obviamente toda esa información que circula en medios oficiales. Cuando me refiero a medios oficiales me refiero a medios de comunicación que son más serios, donde explican que se le ha dado varias alternativas. Incluso el presidente de Panamá salió la semana pasada, no recuerdo si fue jueves o viernes, en CNN o en una de estas cadenas, que le ofrece asilo a Maduro para que deje el poder. Entonces, eso es por un lado, están viendo cómo deja el poder. ¿Por qué? Porque internamente, fuera de que usurpó las elecciones, que ganó la oposición, tienes tú... Esta y otras más, ¿no? De lo que entiendo. ¿Perdón? Esta y otras elecciones más en el pasado. Claro, varias han ganado. Lo otro es cómo se resquebraja nuevamente el control de Fuerzas Armadas, que finalmente es un control importante y que pudiera ser también decidor, porque se trata de que él va perdiendo espacio, va perdiendo legitimidad. Por eso es que cuando tú haces un seguimiento del tema, ves también que hay reportes de militares que de alguna manera se pliegan, o tú ves videos de la líder de la oposición actual, María Corina Machado, que les dice: dejen las armas y vamos con nosotros, que no sería la primera vez que algunos militares se suman a enfrentar a Maduro, que también ya pasó en algunas otras oportunidades dentro de lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, lo que tú estás presenciando a nivel internacional es cómo se va desestructurando, cómo se trata de desestructurar a una dictadura, y los esfuerzos que hace esa dictadura por quedarse, porque recuerda que de por medio en esa dictadura hay acusaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles. Si tú entras a la página web del Departamento de Estado, tú ves ahí las ofertas de recompensa para captura y detención de Chávez y de Maduro y de alguna de su cúpula, entre esos Diosdado Cabello y demás, que por el uno dan 15 millones de dólares de recompensa, por el otro 10, y otra gente más, y fuera de las otras sanciones que tienen de congelamiento de activos de ellos, de cuentas en el exterior y demás. Además, recuerda que lo que pasa ahora, la elección que pasa el 28 de julio, es como parte de un proceso de negociación que hubo previamente, que fue también con los Estados Unidos, en donde se llegó a que haya este proceso electoral, y Estados Unidos cedió algunas cosas de lo que se ha informado oficialmente. Una de esas era, por ejemplo, la salida de uno de los presos políticos claves, que se dice que es la bisagra para todo el tema de lavado del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro. Entonces, no es tan fácil explicarlo, tiene muchas aristas esto, sí, tiene una historia muy larga que incluye muchos líderes opositores presos, con derechos humanos violentados.
donde hay una trama de corrupción, tratando de comprar votos, tratando de hacer muchas cosas. Entonces es como en cualquier dictadura que se aferra al poder y un pueblo que grita por su propia libertad. Eso es así un poco muy genérico lo que te estoy comentando que está pasando en Venezuela. Claro, o sea, habrían muchos agentes, ¿no? O sea, agentes involucrados como personajes involucrados. Claro, o sea, tienes... Instituciones involucradas. Claro, o sea, es todo el país. A ver, por favor, es todo el país. O sea, si tú tienes un gobierno autoritario que empieza en 1999 y estamos en el 2024, donde ha habido reformas, control completo de justicia, de legislativo, que cuando ha ganado la oposición el legislativo también han hecho contrapeso para desbaratar eso. Recuerda que hubo un presidente interino que no lo reconocieron, estoy hablando de Guaidó. Entonces hay muchas cosas que están de por medio. Está todo el tema militar, está toda la sociedad civil, están las organizaciones políticas de oposición de Venezuela, obviamente están los países que han hecho ciertos soportes para tratar de que la situación tenga una salida, pero siempre respetando el orden democrático y sobre todo los derechos de los venezolanos que se han quedado en su país. Recuerda que 1/3 de venezolanos ha salido de Venezuela, o sea, eso no es cualquier cosa. Estamos hablando, no recuerdo si son 7 u 8 millones de venezolanos que están por el mundo, solamente por la dictadura. Sí. O sea, aquí en Ecuador hay como 500,000 según las últimas estimaciones que vi. Aproximadamente 500,000. Y una pregunta, ¿y por qué antes en el pasado, porque esto no es que es nuevo, no es que a raíz de esto, por qué no ha habido un cambio? O sea, porque cuando estás en un juego de poder, pues, estás en un juego de poder en donde tú tienes la presión de toda la corrupción, del narcotráfico, de un gobierno que quiere mantenerse y que le conviene por sus propios negocios ilegales y todo lo demás, y una sociedad que está luchando desde hace años. A eso no quita que a momentos se haya dividido la oposición, haya habido problemas internos. Te estaba diciendo hace un rato que han apresado a muchos dirigentes políticos de la oposición, o sea, y así todo no han parado de pelear. Entonces Venezuela sí se la ha jugado muchas veces, pero obviamente hay lecturas que te hablan básicamente de, algunos dicen que debería haber ahí un enfrentamiento. Te recuerdo que Maduro antes de la última elección habló de un baño de sangre, pues ya lo está haciendo, ha matado a varias gente en estas 15 días, poquito más, y tienes tú la gente que lo que dice es salgamos de esto pero de una manera pacífica, que también es la fuerte organización que tiene la oposición para convocar a estas grandes marchas desde hace muchos años y que sean básicamente pacíficas. Siempre va a haber algún nivel de enfrentamiento, claro, pero esa es la lógica, ¿no? Claro, esa sería. Y una pregunta, como hay varios agentes, tal vez tú crees que hay interferencia de potencias externas fuera de Estados Unidos, por ejemplo Rusia. A ver, lo que pasa es que este tipo de enfrentamientos lo tienes que entender desde una cuestión geopolítica. Puedes verlo desde una geopolítica de los países y también puedes verlo desde una geopolítica de la delincuencia. Si te estoy hablando de narcotráfico, te estás hablando de la principal economía o la principal actividad económica que tiene un carácter transnacional. Porque toda la gente que está, o todos los países que tienen algún rasgo de narcotráfico, ¿qué es lo que tienen en común? Yo soy el productor, tú eres el que mueve. Claro, es como una red de producción. A ver, primero tienes que mirarlo desde dos ángulos. Cuando tú estás ante el crimen organizado, es una de las actividades económicas que atraviesa todos los países, porque tienes productores, tienes consumidores, tienes los que están en cada eslabón de la producción de esto, tienes un montón de gente. O sea, Colombia es un gran productor, Venezuela es una gran ruta de salida. Tienes todo lo que está vinculado al lavado. Sí, pero en referencia a las potencias externas, por ejemplo, esa es una. ¿Cómo lo vería yo? Por ejemplo, se sabe que el grupo Wagner, este grupo de mercenarios, que en teoría ya se desmovilizó, pero que sigue existiendo, tiene negocios en Venezuela. O sea, tiene administración de minas, tiene administración de incluso redes de narcotráfico posiblemente. China es un gran prestamista al gobierno de Maduro, él ha prestado muchísimo dinero. Entonces,
de seguro hay este gran bloque que intenta mantener el status quo. Pero eso viene fuera de Venezuela. Todo conflicto tiene que ser, como te decía, todo conflicto tiene que ser entendido como una cuestión regional. Por un lado tienes el tema del narcotráfico, que no lo puedes aislar en este caso, porque tú tienes ahí un cartel importante, el cartel de los soles. Cartel de los soles. Eso es lo uno. Y lo otro es todo lo que ha hecho Rusia, China e Irán. Irán también. Para lo que es posicionarse regionalmente en Venezuela, que es un país clave por el tema petrolero. Recuerda que es el segundo país con mayores reservas de petróleo y que en estos años, a propósito del giro hacia lo que se denomina socialismo del siglo XXI, la sociedad con Cuba y con Nicaragua, ¿qué es lo que ellos han hecho? Han buscado el mismo tipo de alianzas. Entonces, ¿tú qué tienes? Rusia, que le maneja parte de la cuestión petrolera. Tú tienes a Irán, que también estuvo metido con temas mineros, con temas de algunas índoles. Incluso ellos tuvieron un escándalo que estaba vinculado con lavado de dinero por financiamiento de terrorismo internacional. Eso está en información de la Gafi y desde el año 9 o 10, no recuerdo exactamente ahora el año. Tienes China, como tú mismo decías, el gran prestamista de ellos, y tienes Cuba, que tiene muchas... está muy metido en todo lo que es seguridad del país. Cuando hablo de seguridad, lo que estoy diciendo es inteligencia contra inteligencia. Y también entiendo que hay una buena parte de injerencia de Rusia a eso. Entonces, cuando se ha hablado, por ejemplo, de algún momento, deben ser 2 o 3 años atrás, quizás un poco más, que los Estados Unidos iba a mover algunas flotas en la zona Caribe, ¿qué hizo Rusia? Llevó también sus flotas. También sus flotas. Creo que también recientemente hizo lo mismo. Sí, porque estaban en unas cuestiones que acabó la elección y dijeron que estaban en algunos tipos de ejercicios. Esto fue justo a los pocos días de la última elección. Entonces, estos países lo que buscan es mantener sus niveles de injerencia y de paso eso les posiciona en este nuevo intento de generar espacios donde ellos estar presente e incidir. Pese a que no tienes mayores vínculos, llamémoslos así de culturales. Me estoy refiriendo al caso de Irán. Para nosotros Irán, como Latinoamérica, es algo muy distante, muy lejano. Claro, yo hablaba de Venezuela y yo sí pensaba como potencias externas Rusia y China. No se me ocurrió, por ejemplo, Irán. Sí, Irán es parte de todo esto. Entonces ellos son eso, o sea, Irán tiene presencia en gran parte de América Latina, pero son temas de los que se ha dejado de hablar hace mucho tiempo. Sí, mi impresión sobre Venezuela, la mía particular, es que hay muchas cosas que están mal, pero hay otras cosas que, digamos, no terminan de... O sea, no es que están mal, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, las dictaduras como Cuba, dictaduras comunistas al estilo de la Guerra Fría, impedían la salida de personas. O sea, bloqueaban la salida. De aquí no sales. Venezuela, sabemos que han salido cerca de entre 7 y 8 millones de habitantes. Sí, pero eso es la población normal. Mucha gente de la oposición ha tenido que escapar del país. Ya, pero el país no les impidió la salida. Si te tienes que escapar es que estás impedido. Les fueron retirados los pasaportes. Pero la oposición, digo, a la población general. No, a la población en general no, porque además es parte también de una estrategia de invasión de los demás países para generar más presiones y mayores necesidades. Tendrías que hablar con un economista para que te explique lo que implica recibir más población venezolana en lo que es la salida de dólares y la manutención interna de mayor población, para la cual con el país con una economía tan frágil es completamente le pone al país en una posición mucho más difícil. Eso deberías hablar con un economista. O sea, la idea del gobierno de dejar salir a la gente es para que en parte lleguen remesas. Verás, una es simplemente que ellos ya no tienen oportunidades, entonces están buscando trabajo. Recuerda que al principio salió la gente más educada y hubo una época, no recuerdo qué años son, pero son unos 6, 7 tal vez, se dijo que también salió mucha gente vinculada también a los grupos criminales, y eso sí lo puedes explicar porque cuando tú ves, por ejemplo, el tren de Aragua, que es una de las bandas criminales más grandes de
de Sudamérica son venezolanos que se han ido regando por todo el continente. Así funcionan estos, porque además están ancladas al crimen organizado. Por eso te decía, no puedes verlo solo como una burbuja, sino como una cuestión integrada de lo que pasa en la criminalidad frente a los movimientos geopolíticos. Porque dentro de la geopolítica, en una guerra por posicionamiento, por ganar enclaves, es una guerra, y en una guerra se vale todo. No necesariamente disparas, sino que puedes hacer un montón de acciones laterales que te sirven para mantener control. Entonces vas entrando con préstamos, vas entrando con ayuda, vas entrando con muchas cosas. Con inteligencia militar. Con inteligencia, pero en el caso de Cuba es para control de población, entonces para mantener, porque finalmente cuando estás en una dictadura manejas dos cosas, el terror y la información. Sí, esto del narcotráfico me parece muy interesante. Finalmente, las lógicas de, por ejemplo, ahora ya las carteles son multi, ¿cómo decirlo? Tienen muchos objetos, ¿cómo se llama esto? Muchos negocios. Porque antes uno decía drogas, o este otro se dedica a esto, pero ahora es diversificación. Uh-huh. Ajá. Entonces, por un lado, por ejemplo, el Tren del Agua. La misma ruta del narcotráfico es la misma ruta de los migrantes. Hay varias, lo que pasa es que no hay una sola ruta, hay montones de rutas, esa es información, alguna es pública, otra no es tan pública, por cuestiones de seguridad y que eso maneja normalmente los organismos de seguridad de un país. Lo que pasa es que se utilizan varias rutas y obviamente en México, por ejemplo, cuando hay algunos carteles que están apoderados de zonas específicas, entonces que van a pasar migrantes, que es coyoterismo, les cobran algo más, o reclutan, o asesinan, o trata, o lo que sea. Entonces a veces utilizan las mismas rutas para trata de personas, ¿cómo se llama? Trata de personas, narcotráfico. Armas. Y todos los delitos conexos que están dentro del crimen organizado. El crimen organizado tiene varias puntas, el narcotráfico es solo una de ellas. Incluso dentro de los delitos del crimen organizado está el tráfico de especies, el tráfico de órganos, y todo eso ocurre. Sí, y una pregunta más, hablando en ese tema de la geopolítica. ¿Por qué a los Estados Unidos les interesa tanto Venezuela? Porque finalmente ellos tienen negocios con un montón de dictaduras. Es más, China, bueno, ahora ya no es China su principal socio económico, es México, pero China fue durante muchísimo tiempo. Por un tema de que por años Estados Unidos ha tratado, primero, tienen sus principios de democracia. Estados Unidos tiene su visión liberal respecto a que se debe respetar las libertades de la persona, que empiezan con las libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, y después tienes las libertades vinculadas a todo lo que tiene que ver con elecciones y democracia, etcétera. Entonces, primero ha habido esa visión. Segundo, ellos han sido el país hegemón, han sido ellos después de la Guerra Fría pasó a ser un mundo completamente unipolar. De la bipolaridad pasamos a la unipolaridad. Pero en todos estos años que han sido unipolares, los países han tratado de irse equiparando. O sea, China ha hecho unos esfuerzos gigantescos por sacar a su población, y lo ha hecho, de los límites de la pobreza, para convertirse ahora en una suerte o en una potencia que está disputando espacios. Lo que pasa es que no es que las cosas llegan y se quedan en un punto, siempre va a haber este juego de qué espacios yo me apodero, cómo yo incido más, y claro, si a eso le unes una ideología destructiva, lo que vas a tener es que arrasan con todo. Y eso es un poco lo que hay que entender dentro de este juego. Entonces Estados Unidos lo que tiene obviamente preocupaciones porque este es otro país más que está con dictadura, con gente empobrecida, con muchas necesidades, con mucha hambre. Y el hambre es motor de muchísimas cosas. Entonces es el tercer país, es Cuba, es Nicaragua y es Venezuela. Y lamentablemente con Venezuela es un país tan rico en recursos que creo que es una doble tragedia. Y no es solo una tragedia para Estados Unidos, es toda una tragedia para Latinoamérica. Sí, finalmente es una enorme tragedia, ¿no? Uh-huh. O sea, uno pasa por Quito y siente la gran tragedia que es la gran tragedia venezolana. Y un poco hablando de la perspectiva, de lo que ya entendemos la situación.
finalmente hay una dictadura que se quiere mantener en el poder. Hay un juego de poderes geopolíticos, hay narcotráfico y hay delincuencia organizada vinculada. Y bueno, también hay otros países que finalmente quieren que cambie la situación para bien. Imagino Brasil, algunos sí, Panamá. Brasil no. Brasil recuerda que está en el grupo con Colombia y con México, que ahorita dijeron que ellos iban a negociar. Pero obviamente yo creo que Venezuela o la oposición no aceptará una negociación que implique una nueva elección. El expresidente Duque el fin de semana denunciaba que parte de la estrategia de estos tres presidentes es llamar a una nueva elección, lo cual implicaría amañar nuevamente todo el proceso. Claro, volveríamos al punto de inicio. No es un punto de inicio, es un punto mucho más grave, porque no, repetir una elección no es una salida en este caso porque hay un resultado electoral, lo que tienen que hacer es reconocer el resultado. Y esa es un poco la línea que ha estado manteniendo la oposición. Lo que quieren estos tres presidentes que denunciaba el expresidente Duque era que haya una nueva elección. Pero eso, con ellos, si ellos manejan la justicia, el sistema electoral, claro. No. Si finalmente eliges quién va a ser veedor, quién no va a ser veedor. Exacto. ¿Cómo fue esta vez? Entonces, claro, lo que hacen es ganar tiempo. Entonces, tú tienes este lado, pero tienes también el otro lado, que lo que les están diciendo es, a ver, váyase, no le persigo. No le persigo, porque tienen, recuerda que Maduro y su cúpula no solamente tienen acusaciones de narcotráfico, también tienen acusaciones en la Corte Penal Internacional de delitos de lesa humanidad. Entonces, ellos saliendo del poder tienen que ir presos. La única manera de que no les tomen presos y no vayan a juicios es con una negociación que implique, de alguna manera, que ellos se retiren y no les persigan. Entonces no es fácil. Es el beneficio de una cúpula frente a la pobreza y la miseria de todo un país. O sea, eso es lo que está también en parte en juego. Entonces no es una cuestión fácil. Por eso es que ahí tú entiendes por qué la oposición dice no. O sea, ¿por qué vamos a renunciar a nuestro triunfo? Y tienen toda la razón en eso. Si ya ganaron, solamente porque el otro señor dijo no, ya me hago anunciar yo como presidente. Entonces no es tan fácil. Entonces eso es difícil. Entonces prospectivamente lo que tú tienes es que hay que ver cómo se va alineando la oposición y con qué países cuenta apoyo, porque fue una lástima que en la OEA no se consiga, les faltó un voto. México no fue, ¿no? México fue ausente, se ausentó. No recuerdo cómo sé, pero sé que faltó solamente un voto. Que fue justo de estos tres países que quieren ahora hablar, pero más allá que no haya ido, pero o sea, el tema es el nivel de importancia que le dan al tema, y ahí tú ves, también los paralelismos, que si quieres meter esto en términos políticos, son gobiernos vinculados a una visión de izquierda muy específica, que tienen como una lógica de llegaste al poder, no lo sueltes, que es lo que pasó, que es lo que se trató de pasar acá, y que todavía tenemos altos riesgos. Pero entonces tienes tú este grupo de la oposición para ver cómo se logra ciertos apoyos internacionales que ya ha conseguido la Unión Europea, Estados Unidos, buena parte de América Latina. Tienes a la dictadura que lo que quiere es mantener su poder, porque obviamente está mezclado con todo el tema del narcotráfico, todos los robos, bla, bla, bla. Y tienes tú también todos los demás países los demás países que pueden tener interés en Venezuela, que no solamente es un tema por ser el país con las segundas reservas más importantes de petróleo en el mundo, sino por su posición geográfica. Eso también queda implica cerca de Miami, ¿no? O sea, queda cerca de la Florida. Exacto, entonces si ellos instalan algún tipo, o sea, en ese punto puedes pensar cualquier cosa, armas, lo que sea, por más que trate de haber una entrada a Brasil, es una entrada a Guyana que se descubrieron reservas gigantescas. Pero ¿no? Brasil todavía ahorita mantiene una línea vinculada o cercana ideológicamente a lo que se llama socialismo del siglo XXI. Es también un país amazónico. Importante decir que Venezuela es un país amazónico. Sí. Claro, tiene tantas cosas que... Claro, o sea, no es solamente la parte económica, sino también la parte geoestratégica para seguridad. Sí, y bueno, pensando en la perspectiva, hay varios escenarios que me parece que pueden suceder, ¿verdad? Un escenario sería que finalmente, a medida de la presión, a partir de todo, finalmente Maduro logra tener sus impunidades y se va. Y entraría la oposición en teoría. No en teoría, entran ellos, hay un presidente electo.
Hay un presidente electo, ellos tendrían que entrar, pero no se les va a quedar fácil, va a ser un proceso doloroso, complejo, porque todo lo que ha perdido el país te queda, o sea, no es que se va Maduro y se acaba el cártel de los soles, no es que se va Maduro y se desbaratan los colectivos, que son esta gente armada que mata a medio mundo, no es que se va Maduro y la corrupción, no, o sea, es el proceso de reconstrucción de un país. Y el proceso de reconstrucción de un país no implica únicamente reconstruir la institucionalidad, que es lo que tienen que hacer, sino es cómo ir sacando eso que ya tiene más de 25 años impregnado y que lo que ha hecho es destruir al país más rico de América del Sur o de América. Claro, que fue en su momento el más rico, ¿no? Sí, claro, en recursos nos dan 10 vueltas a todo el continente. Claro, en petróleo, sí, en todo tienen un montón. Ese sería un escenario, ¿verdad? Otro escenario sería que, como ya dijimos, que el ejército está dividido. ¿Qué pasa si una fracción del ejército derriba a la otra? Hay golpe de Estado. Golpe de Estado, y tal vez seguiría lo mismo, pero con otros. Eso habría que ver, ahí sí habría que saber los interiores de la política venezolana, porque debe haber ahorita negociaciones a todo nivel. Cuando digo negociaciones a todo nivel, debe haber conversaciones de por un lado Maduro para mantener el control y de la oposición también viendo a quienes pueden resquebrajar para que se vaya quitando el apoyo. Entonces también hay que ver qué tienen atrás de sus historias, porque normalmente cuando no quieren romper el apoyo es porque tienen deudas pendientes con la justicia. Entonces es una negociación enorme. Es una negociación enorme donde cada quien va a tratar de salir lo mejor librado posible. Me refiero a la gente, sobre todo, que ha hecho tanto daño en Venezuela por este tema de la dictadura. Sí. Y bueno, y otro escenario, ¿cuál podría ser? Son los escenarios que se me ocurren. Otro es que continúa igual, ¿no? Otro que continúa igual. Sí, pero no, o sea, continúa igual entendido como que se queden en el gobierno un tiempo más. Lo que pasa es que hay que ver la marcha que va a haber el sábado 17, eso puede ser también eso te va a dar más información. Está constantemente cambiando las cosas, entonces hay que ir viendo qué más ocurre, cómo se van dando las cosas, hasta dónde hay la presión de los países para presionar a Maduro. Si llega realmente a doblarle la mano, que acepte que no le persigan, pero que se vaya. Entonces, claro, después vendrá, como te decía hace un rato, todo el fenómeno de reconstrucción que va a ser muy, muy, muy complejo, muy delicado. Si se logra incluso, ¿no? No, o sea, la idea, o por lo menos lo que yo entiendo que tienen la idea, es que salga en esta oportunidad, porque si no significa que son al menos 6 años más. 6 años más sería. De este señor en el poder. Y ya con una dictadura de más de 30 años. Y si es que empiezas todavía a restar más oposición, se va complejizando. Mira, Cuba lleva más de 60 años y no logran salir de donde están. Sí, cada día están peor, ¿no? Recientemente Cuba ya aceptó que tiene un problema de alimentación. Siempre dice lo mismo, pero tampoco hacen mayor cosa para cambiar. Claro. Entonces eso. Bueno, ¿algo más que quieras decirle a nuestro...? Nada más. Nada más. Entonces estamos pendientes de la marcha del sábado 17. Sí, 17 de agosto sería. Sí, este sábado va a ser la marcha, según lo que escuché en las noticias en los últimos días. Listo. Bueno, muchas gracias, Saudia, por acompañarnos. Listo. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Saudia Laboyer y Sebastián Palis de aquí en Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.